No quería que la dejaran en el asilo, pero cuando supo la verdadera razón de su hija, entró en llanto. Con 82 años cumplidos, Josefa era una anciana tranquila y feliz. Había criado con mucho esfuerzo y dedicación a Lucía, su única hija, que ahora era una prestigiosa doctora que dirigía el hospital de la ciudad en que vivían. La pérdida de su esposo le afectó en su momento profundamente, pero era un dolor ya superado, y Josefa se había acostumbrado a los rigores de su edad. Sin embargo, precisamente cuando creyó que pasaría tranquila el resto de años que le quedaban de vida, se llevó una gran decepción a causa de Lucía, su hija, la persona que veía de ella y a la que más adoraba, pero que una tarde la subió a su carro rumbo al asilo, donde pensaba internarla sin darle ninguna explicación. La anciana, decepcionada y triste, ignoraba en ese momento las verdaderas razones que movieron a su hija a tomar aquella decisión. Josefa había sido una hermosa joven de clase media, que desde que estuvo en edad de trabajar se ganó la vida como empleada en un supermercado. Nunca se vio a sí misma cursando una carrera universitaria, pues se sentía más cómoda ganándose desde temprano su propio sustento. De modo que con 20 años ya se había independizado de sus padres, consiguiendo un pequeño apartamento donde contaba con todo lo que necesitaba. Era feliz, y como todavía no tenía ninguna obligación para con nadie más que consigo mismo, el dinero que ganaba le alcanzaba perfectamente para cubrir sus necesidades. Era una mujer libre e independiente. Desgraciadamente, muy pronto sufriría una gran tristeza. Josefa, aunque emancipada, nunca había dejado de querer a sus padres. Procuraba visitarlos cada tanto, y si no les colaboraba con dinero, era porque las veces que lo intentó, ellos lo rechazaron, pues contaban con sus propios trabajos donde ganaban lo necesario para vivir. Hasta que un fin de semana, que fue a su casa, notó algo raro. Su madre, siempre alegre, ahora se mostraba triste, aunque intentaba disimularlo. Y su padre, aunque procuraba proyectar tranquilidad, se le notaba nervioso. En aquella ocasión, la muchacha procuró dejar las cosas así, asumiendo que se trataba de un pasajero conflicto de pareja que ya pronto pasaría, y en el que, en todo caso, ella no debía entrometerse. Una semana después, en la siguiente visita, la situación se repitió, y aunque Josefa le resultó bastante sospechoso que los extraños comportamientos de sus padres se mantuvieran, una vez más prefirió ser prudente y callar. Pero el tiempo pasaba y sus padres seguían igual, de modo que la muchacha decidió que era momento de tomar cartas en el asunto y hacerle frente a la situación. Lo que entonces pasó la dejó destrozada. Al principio, sus padres intentaron negar que algo estaba ocurriendo y afirmaron que todo seguía normal como siempre. Pero Josefa no tuvo que insistir mucho para que ellos se quebraran y confesaran lo que estaba ocurriendo. Desde hacía unas semanas, su madre había sido diagnosticada con un terrible cáncer que se encontraba en estado avanzado y que amenazaba con arrebatarle la vida. Ellos no habían querido decirle nada para no preocuparla e intentaron seguir llevando una cotidianidad lo más normal posible, mientras la mujer se realizaba el respectivo tratamiento. Pero de eso ya un mes, y ella, lejos de empezar a sentir una leve mejoría, cada día se veía peor.
Josefa quedó en silencio por unos minutos. Su dolor era tan profundo que no salía del asombro por aquello que le contaban. Siempre había creído que su madre le duraría muchos años y que solo tendría que despedirse cuando fuera una anciana, que hubiera compartido mucho tiempo con ella. Saber que la podía perder de manera anticipada la puso profundamente triste, aunque con esperanzas de que pudiera recuperarse. Desafortunadamente, las cosas no saldrían como ella pensaba. El cáncer no hizo sino crecer en el organismo de su madre, quien además no fue capaz de volver a encontrar el ánimo para hacerle frente a la enfermedad y se fue deteriorando poco a poco, hasta entrar en una fase terminal de la enfermedad y finalmente morir. El dolor de Josefa fue tan grande que su padre, siendo la persona que más dolor debía sentir por aquella pérdida, se vio obligado a sacar fuerzas de donde no tenía para mostrarse abnegado y poderle transmitir tranquilidad a su hija. Josefa, pese a ello, tardó aún un par de meses en sentirse del todo recuperada y en dejar de llorar diariamente a su adorada madre. Eso sí, se juró que prefería morir ella antes de volver a pasar por una situación similar. Los años pasaron y Josefa conoció a una persona que se convertiría en el hombre de toda su vida. Era un joven enfermero que frecuentaba el supermercado donde ella trabajaba y que se sintió tan atraído por ella que se animó a invitarla a salir. La primera cita les bastó para descubrir que el sentimiento era mutuo y para dar inicio a una relación que se extendería por toda una vida. Josefa iba a cumplir 30 años cuando descubrió que estaba embarazada. Al comunicarle la noticia a su novio, la alegría de éste no pudo ser mayor y hasta la aprovechó para acelerar una propuesta que le tenía a su amada desde hacía unas semanas: el matrimonio. Josefa aceptó y en cuestión de 2 meses ya estaba en un altar, vestida de novia, dándole el sí al hombre que amaba. Después de tanto sufrimiento, el destino por fin parecía volver a sonreírle. Finalmente, Josefa dio a luz una hermosa niña, a la que puso Lucía en honor a su madre. Y es que aunque no solía creer en aquellas cosas, desde que vio a su bebé sintió que de algún modo ella era su madre muerta, que había reencarnado para venir a acompañarla de nuevo. Conforme la niña fue creciendo, Josefa le fue transmitiendo aquella idea a la pequeña. Le hablaba mucho de su abuelo, de la terrible enfermedad que debió enfrentar hasta morir y del profundo dolor con que aquella pérdida la había dejado. De modo que Lucía creció guardando esta idea en lo más profundo de sí, pero sintiéndose culpable por haberle provocado un dolor tan grande a Josefa y prometiéndose que no lo volvería a hacer en esta nueva existencia. Lucía creció y cuando contó con la edad para escoger una carrera universitaria, se decidió por la medicina, pues por la historia de su abuela, quería convertirse en una prestigiosa doctora que pudiera ayudar a sanar enfermos para que las familias no tuvieran que sufrir la pérdida de sus seres queridos. Y así lo hizo. Fue la estudiante más destacada de toda su promoción y se graduó con honores como médica general. Fue la estudiante más destacada de toda su promoción y se graduó con honores como médica general, obteniendo una beca para especializarse en oncología. Tras finalizar estos estudios superiores, Lucía consiguió trabajo en el hospital local, donde debido a su profesionalismo, llegó a ocupar al cabo de los años la dirección de aquel centro de salud. Todo parecía ser, pues, felicidad en aquella familia.
Josefa ya era una anciana, pero una anciana feliz, pues sentía que había cumplido con su deber como madre al darle educación a su hija, que la amaba y con quien vivía. Y aunque sufrió la pérdida de su esposo en su momento, supo aceptarla como algo natural, pues su amado se fue estando en una edad bastante avanzada. Pero cuando creía que todo sería felicidad, su hija llegó una tarde a la casa, le empacó la ropa, la subió a su carro y la llevó rumbo al asilo, donde la dejó sin darle ningún tipo de explicación. Josefa, destrozada por aquel inesperado desenlace, fue incapaz de fijarse en las lágrimas que corrían por el rostro de su hija, mientras la dejaba en aquel hogar geriátrico. Obnubilada por su tristeza, la anciana simplemente supo que Lucía se había cansado de ella y que de manera desagradecida quiso librarse para contar con la casa sola para sí. Afortunadamente, no tardaría mucho en conocer la verdadera razón detrás de aquella decisión. Apenas 2 horas después de haberla dejado en el asilo, Lucía volvió por su madre para regresarla a casa. Pero como Josefa, con el orgullo herido, se negaba a aceptarlo, su hija se vio obligada a contarle ahí mismo toda la verdad, pues ya no soportaba seguírsela ocultando a su madre. Lucía acababa de ser diagnosticada con cáncer, precisamente en el mismo lugar en que atacó a su abuela. En aquella noticia, la doctora creyó ver la confirmación de la teoría de Josefa sobre el hecho de que ella era su abuela reencarnada. Pero entonces recordó todo el dolor que, según le contó, su madre sintió por aquella pérdida y recordó que se había prometido no volver a hacerla sufrir. Entonces, ante la noticia de que tenía cáncer y temiendo volver a herir a su madre con aquel dolor, consideró, en medio de su desesperación, que la mejor solución era internar a Josefa en un asilo para que ella permaneciera al margen de su enfermedad y no la viera sufrir. Pero el amor que Lucía tenía a su madre era tan fuerte que solo 2 horas le bastaron para arrepentirse y volver por su madre, a la que ahora confesaba la verdadera razón detrás de aquella terrible decisión. Josefa, entre lágrimas, le dijo a su hija cuánto la quería y, lejos de entristecerse, supo sacar fuerzas para darle ánimo a su hija. La historia no tenía por qué repetirse. La medicina había avanzado mucho y ella era una médica especialista en esa enfermedad, por lo que seguramente podría tratarse de manera adecuada y sobrevivir. Madre e hija retornaron juntas a casa, donde siguieron viviendo una al lado de otra. Lucía ha logrado estabilizar la enfermedad y aunque todavía se encuentra tratándola, su vida ya no corre peligro. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.